Ajá, retomo. Okay. Yo aquí evalué cuando X era 0, esta expresión, y me di cuenta que al evaluar, esa expresión me da 1. Como se darán cuenta, de ese paso al paso siguiente, esta expresión no está. No está porque ya la evalué, daba 1 y la saqué. Para que les quede un poquito más claro, si quieren, aquí ponen una rayita de fracción y asumimos que ese 1 que yo evalué lo puse aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces me queda menos 2 por el límite, cuando X tiende a 0 por la derecha, de X a la 3 medios sobre arco tangente de X. Ese límite, en virtud de que apliqué una vez la regla del L'Hopital, lo vuelvo a evaluar. Y al volverlo a evaluar en 0, que es la tendencia del límite, me da otra vez indeterminado, pero ahora con otra indeterminación. Fíjense que este ejercicio resultó ser bien interesante porque a lo largo de su resolución pasamos por varias indeterminaciones. Al ser indeterminado una vez más, pero ahora con la indeterminación 0 sobre 0, vuelvo a aplicar la regla del L'Hopital. ¿Qué dice la regla del L'Hopital? La regla del L'Hopital dice, usted agarra el numerador y lo deriva. Entonces, agarré el numerador y aquí está la derivada. La derivada de X a las 3 medios es 3 medios por X elevado a la 1 medio. Ajá. Ahora, dice la regla del L'Hopital, agarras el denominador y lo vuelves y lo derivas otra vez. Entonces, la derivada del arco tangente de X es 1 sobre 1 más X al cuadrado. Entonces, por eso es que insistía que esta expresión no tiene que ver con esta, porque esta expresión que está aquí es la derivada de la expresión arco tangente de X. Cuando yo llego aquí, ¿verdad? Yo aplico lo que ustedes llaman doble C. Y al aplicar doble C, hay algunos elementos que se van simplificando. Al simplificar, este 2 se va con este 2, ¿verdad? Y me queda menos 3, límite cuando X tiende a 0 por la derecha, de raíz de X, que es lo mismo que X a la 1 medio, por 1 más X al cuadrado. Aquí tengo que reevaluar el límite. Y al reevaluar el límite me da 0. O sea, ya terminé de al menos calcular la evaluación del límite. Por ahí en el chat de Telegram alguien dice que yo estoy regañando. No, yo no estoy regañando. Lo que pasa es que hace mucho ruido en la calle, tengo la ventana abierta porque hace un calor muy extremo y tengo el micrófono pegadísimo a la boca porque si no, no me van a escuchar con el ruido exterior, que no puedo cerrar la ventana porque hace mucho calor. Y a pesar de que estoy en un edificio, en un piso más o menos alto, el ruido de la calle hoy interfiere mucho. Recuerden que estamos en semana flexible y cuando la semana es flexible, pues el tráfico en la avenida o en las avenidas es mucho mayor. Entonces yo no estoy regañando a nadie. Ese es mi tono de voz habitual. Para los que no me conocen, sepan que mis compañeros de clase o mis compañeros de trabajo siempre dicen que yo parece que me tragué una corneta. Y los vecinos siempre comentan que cuando yo converso, parece que estoy armando un zaperoco. La gente que me conoce sabe que ese es mi tono y no pasa nada. Si usted no entendió algo, yo lo repito tantas veces como sea necesario. Pero hoy me disculpan, pero tengo que tener el micrófono pegadísimo a la boca, porque si no, con el ruido externo, no me van a poder escuchar. A ver,
Quisiera saber si logré aclarar la duda en virtud de que si se evaluó o no se evaluó aquí el 1 más x al cuadrado, que en esta oportunidad esta expresión proviene de haber derivado la expresión arco tangente por regla de L'Hopital. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien. Bueno, a pesar de que fue un límite trabajoso, insisto, me pareció súper interesante cuando lo estaba preparando, porque a lo largo del proceso, fíjense que pasamos por varias indeterminaciones. Primero por una indeterminación 0 por menos infinito. Después por otra indeterminación infinito sobre infinito. Y por último, por una indeterminación 0 sobre 0. Fíjense por cuántas indeterminaciones pasamos en el proceso de resolución. Pero este valor no es la respuesta. ¿Cómo es eso? Recuerden que el primer paso que aplicamos aquí en la resolución del límite fue tomar logaritmo neperiano a ambos lados de la igualdad. De manera que el 0 que acabamos de obtener como respuesta del límite realmente no es la respuesta buscada. Este número 0 realmente es el logaritmo neperiano del límite que yo estoy buscando. Repito, para empezar la resolución del límite, nosotros como primer paso tomamos el logaritmo neperiano del límite a ambos lados de la igualdad, ¿ok? Y a ambos lados, a partir de ese primer paso, pudimos ir desencadenando todo el desarrollo. Luego de pasar por varias indeterminaciones, llegamos al 0. Bueno, entonces tenemos que el 0 no es la respuesta buscada. El 0 es el logaritmo neperiano del límite que yo estoy buscando. Entonces establecemos lo siguiente. Logaritmo neperiano de L es igual a 0. Se tiene que despejar L. Para despejar L, tomamos exponencial a cada lado, ¿verdad? Que ustedes ya saben despejar porque ustedes han manejado las formas exponenciales, matemática básica. Entonces, L es E a la 0. Y E a la 0 es 1, ¿ok? Vamos a detenernos para preguntar. Y leo un comentario. Germán dice, hay un micrófono abierto, creo. Sí, efectivamente, Germán, hay un micrófono abierto y la persona del micrófono no se ha dado cuenta. Hay ruido interno, hay comentarios en virtud de la clase, en fin, hay como una niña que se escucha atrás o no sé si es ruidos de otra cosa, pero bueno, en fin, sigo con la resolución. Gracias, Germán. Entonces, L lo tengo que despejar tomando exponencial a ambos lados y L sí es el valor que yo estoy buscando. Por lo tanto, decimos entonces que el límite cuando X tiende a 0 por la derecha del arco tangente de X elevado a la raíz de X es justamente ese valor, ¿ok? De ese valor que acabamos de obtener. El valor deseado o el valor buscado es 1. Estoy revisando, la única persona además de mí que tiene el micrófono abierto es el joven Gabriel Delgado. Gabriel, por favor, te suplico que cierres tu micrófono porque debe ser en tu caso el que está generando el ruido.
Gabriel, por favor, gracias. Cierra el micrófono, muy amable. Ok. Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? El límite real, el que estoy buscando, no es cero. Cero es el logaritmo neperiano de ese límite. Entonces, si el logaritmo neperiano del límite es cero, es porque el límite es 1. Así que la respuesta que requiero es que el límite cuando x tiende a 0 de arcotangente de x elevado a raíz de x es igual a 1. No te preocupes, Gabriel, esas cosas pasan. Tranquilo, menos mal que no hiciste ningún comentario o se escuchó a tu mamá invitándote a almorzar o en algunas oportunidades alguien que irrumpe en el lugar donde tú estás trabajando y te hace algún comentario que no tiene nada que ver con la clase. No te dé mala vida que esas cosas pasan. Tranquilo que no pasa nada, pero sí era importante que lo cerrara porque el ruido de fondo más el ruido del fondo que yo tengo aquí de la avenida, pues dificulta que los compañeros se puedan concentrar porque hay ciertas interferencias, pero no te preocupes. Ok, hemos resuelto nuestro primer ejemplo. Vamos a ver, abro preguntas, pueden escribir o pueden abrir su micrófono para poder hacer la pregunta. Ajá, tengo algunos comentarios. William dice que todo claro. Javier, ¿siempre la respuesta del límite será el logaritmo neperiano o solo en ese caso? No, siempre, Javier. ¿Por qué? Porque la receta de resolución, como te dije al inicio, es la misma para todas las indeterminaciones que vamos a tener nuevas en este curso. Es decir, bien sea un límite indeterminado 0 a la 0, o bien sea un límite indeterminado 1 a la infinito, o bien sea un límite indeterminado infinito a la 0, siempre, siempre vas a usar la misma receta, el mismo procedimiento. Y el paso de la receta, el paso inicial de la receta, siempre es busque o tome a ambos lados de la igualdad logaritmo neperiano. Eso siempre va a ser así. Entonces, la pregunta a la que me hace referencia es que cuando obtengamos la respuesta, eso no es realmente la respuesta del límite. Va a ser siempre el logaritmo neperiano del límite. Ok. Si no hay más preguntas, voy a pasar entonces al siguiente ejercicio. Ejemplo número 2. Sea f de x igual a 2 menos coseno hiperbólico de x elevado a la 1 sobre seno cuadrado de x. Determine el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Ok. Veamos. En la semana pasada, ustedes tenían, además de los materiales propios de la semana, donde trabajamos todos los contenidos planificados, tenían un material que llamamos estudio independiente. El material de estudio independiente versa sobre el tema de funciones hiperbólicas y sus inversas. Es un grupo o se trata de un grupo de funciones con sus respectivas inversas que en ese material están definidas. Allí se muestra el dominio, el rango, la gráfica, la derivada, etc.
Y como ese grupo de funciones son parte de lo que vamos a hacer como estudio independiente a partir de esta semana en los ejercicios, actividades que incluyamos, vamos a establecer ejemplos donde las funciones hiperbólicas estén presentes. Y el primer ejemplo que les voy a resolver de funciones hiperbólicas es este que estamos haciendo hoy. Dice, sea f de x igual 2 menos coseno hiperbólico de x elevado a la 1 sobre seno cuadrado de x, determine este límite. Bueno, esta función, como se darán cuenta, es una función potencial exponencial. Su base es la función 2 menos coseno hiperbólico de x y su exponente es 1 sobre seno cuadrado de x. O sea, la función base es 2 menos coseno hiperbólico de x y la función exponente es 1 sobre seno cuadrado de x. Yo quiero calcular el límite en 0 de la función. Bueno, vamos a proceder como hicimos en el ejemplo anterior. Dice así. Para calcular el límite cuando x tiende a 0 de 2 menos coseno hiperbólico de x elevado a la 1 sobre seno cuadrado de x, se procede de la siguiente manera. Primero, se evalúa si el límite es o no indeterminado. Para ello, lo que hacemos es sustituir la tendencia del límite en la variable. Entonces vamos a sustituir en la función base. Coseno hiperbólico de 0, por la información que ustedes tienen que manejar de ese estudio independiente, el coseno hiperbólico de 0 vale 1. Así que la base será 2 menos 1. Y eso es 1. Y el exponente evaluado en 0 sería 1 sobre seno cuadrado de x, cuando x vale 0, el seno de 0 es 0, si lo elevamos al cuadrado es 0, y 1 sobre 0 es infinito. Entonces, en esta oportunidad, nuestro límite es un límite indeterminado, pero con una determinación también de las nuevas, pero distinta a la del ejercicio anterior. En esta oportunidad, la indeterminación es 1 a la infinito. Recuerden que en este curso se ven 3 nuevas indeterminaciones, las vuelvo a describir. 0 a la 0, 1 a la infinito e infinito a la 0. Ok, comenzamos. Profe, Vamos a calcular el límite y... usted siempre había dicho al Ajá, principio que esto era con las funciones exponenciales, ¿no? potencial exponencial. Potencial Sí, exponencial, sí. por eso es, ajá, la que vimos la clase pasada. Por eso es que en Sí, cálculo 1 nunca se te mencionaron estas indeterminaciones, porque las funciones potenciales exponenciales no están en el programa de cálculo 1. Entonces, en cálculo 1 no tenía sentido que el colega, profesor o profesora, te hablara de estas indeterminaciones, porque no, estas sí, indeterminaciones solamente salen si estás calculando límites de funciones potenciales exponenciales. Si no, no jamás te va a salir una indeterminación como esta. Entonces, como en cálculo 2, es que por primera vez se presentan las funciones potenciales exponenciales, entonces es que retomamos la resolución del límites. ¿Aclarado? sí, es que al principio lo había leído mal y pensé que se estaba multiplicando. No. Bueno, aquí tal vez se vea confuso, si tienes razón, pero es un exponente. Ok, ¿Ok? ok. Muy bien. Gracias. Primer paso. Suponer que el límite existe y que da el número L. Ese es el primer paso.
Ok, siguiente paso. Tomar a ambos lados de la igualdad logaritmo neperiano. Ya comenté que el logaritmo neperiano para cálculo 2 resulta ser una herramienta bien importante en la resolución de algunas cosas. ¿Ok? Después de tomar neperiano a ambos lados, vamos a trabajar ahora el primer miembro con aquella propiedad que mencionamos que permitía que el logaritmo de un límite se transformara en el límite del logaritmo. Pero esa propiedad, o la aplicación, mejor dicho, de esa propiedad, la voy a hacer en la lámina que sigue. Entonces, ¿hay alguna pregunta aquí antes de pasar, pues, a la lámina anterior, posterior a la siguiente? Bien. Si no hay preguntas, sigo entonces. Vamos a la lámina siguiente. Ok. Hice, como verá, el cambalache del límite por el logaritmo. Entonces ahora, ¿verdad? Tengo que el logaritmo del límite cuando x tiende a 0 de 2 menos coseno hiperbólico de x elevado a la 1 sobre seno cuadrado de x se cambia por el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de 2 menos coseno hiperbólico de x elevado a la 1 sobre seno cuadrado de x. ¿Ok? Esta propiedad la estoy usando o mencionando tal vez para muchos por primera vez y es necesaria para la resolución de estos límites. ¿Ok? Permítanme un momentico que tengo un comentario en el chat de Zoom. A ver, dice Javier. El logaritmo neperiano de un límite es lo mismo que el límite de un logaritmo neperiano entonces. Sí, Javier, eso es lo que exactamente plantea la propiedad. No me atrevería a decir que cuando ustedes el semestre pasado en cálculo 1 vieron las propiedades de los límites, les comentaron sobre esta propiedad. No me atrevo a decirlo, posiblemente no. Y si no lo hicieron, no pasa nada, porque probablemente los colegas pensaron en ¿para qué la vamos a mencionar? Esa famosa propiedad que tú dices que el logaritmo neperiano de un límite es lo mismo que el límite del logaritmo neperiano. ¿Para qué la vamos a mencionar si los muchachos van a usar eso? Es en cálculo 2. Mejor lo dejamos tranquilo y el profesor, el colega, la profesora de cálculo 2, cuando le toque explicar eso, bueno, hará mención a esa propiedad. Bueno, yo me estoy basando en que eso fue así y por eso estoy haciendo mención a esa propiedad, ¿ok? Bueno, continúo entonces. Bien, como comenté hace un rato, la aparición del logaritmo permite entonces que esta función que tenemos aquí, ¿ok? Que es la función potencia, pueda yo convenientemente, esta función potencia, pueda entonces convenientemente bajar a multiplicar aquí por la propiedad asociada con el logaritmo. ¿Bien? Entonces, la cosa quedaría así. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre seno cuadrado de x por el logaritmo neperiano de 2 menos coseno hiperbólico de x. Perfecto. En este momento, como mencionaba en el ejemplo anterior, cuando yo logro que la función potencia baje a multiplicar, entonces es que puedo sentarme a evaluar el límite. Y de acuerdo a la teoría que se manejó en el ejemplo anterior, ¿ok?
ya vemos o ya sabemos qué esperar de esta evaluación. Vamos a ver qué esperar de esta evaluación. A ver, cuando x tiende a 0, seno de x, cuando x tiende a 0 es 0. Al cuadrado es 0. 1 sobre 0 sería infinito. ¿Ok? Vamos aquí a evaluar. Coseno hiperbólico de 0, tal vez no han tenido todavía chance de hacer su estudio independiente, entonces yo les comento que el coseno hiperbólico de 0 es 1, 2 menos 1 es 1, y el logaritmo neperiano de 1 es 0. Así que, como habíamos comentado en el ejercicio anterior, esperamos que luego de que la función potencia pase a multiplicar, aquí tengamos indeterminaciones de este grupo. Vamos a repasar eso, vamos a repetirlo. Aquí podemos encontrar las siguientes indeterminaciones. 0 por infinito. Puedo encontrar 0 por menos infinito. Puedo encontrar infinito por 0, o puedo encontrar menos infinito por 0. Cualquiera de estas cuatro expresiones están perfectas si las llegamos a encontrar. Bueno, en mi caso, o en nuestro caso en este momento, la indeterminación que encontramos fue infinito por 0, chévere, porque es parte de lo que se espera encontrar. Ahora debo aplicar el teorema de L'Hopital, pero sabemos que para poder aplicar el teorema de L'Hopital es necesario que la indeterminación sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces vamos a acomodar un poquito la indeterminación y se me ocurre que el límite se reajuste algebraicamente de esta manera. Tengamos el límite cuando x tiende a 0 de logaritmo neperiano de 2 menos coseno hiperbólico de x sobre seno cuadrado de x. Fíjense que dice exactamente lo mismo, solo que lo acomodé un poco desde el punto de vista algebraico. Permítanme un momento que tengo un comentario en el chat. Ajá, dice Javier, la segunda expresión y la cuarta no son la misma. La segunda y la cuarta, mira, todas estas expresiones que tú tienes aquí son equivalentes. Todas pertenecen a la misma indeterminación. Todas pertenecen a la misma indeterminación. Entonces no son iguales, pero todas se engloban en la misma indeterminación. Ok, ya viste entonces. Ajá, entonces acomodé un poco la expresión y me queda el límite cuando x tiende a 0, a 0, del logaritmo neperiano de 2 menos coseno hiperbólico de x sobre seno cuadrado de x. ¿Bien? Bueno, vamos a reevaluar el límite para ver si con el ajuste que le hice puedo aplicar L'Hopital. A ver, voy con el denominador. Cuando x tiende a 0, seno de 0 es 0 y seno cuadrado entonces sería 0. Y en el numerador, aquí tengo coseno hiperbólico de 0, que les dije que era 1. 2 menos 1 es 1. Logaritmo neperiano de 1 es 0. Ah, magnífico. Tengo una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Puedo aplicar sin problema la regla de L'Hopital. A ver, preguntas de cómo hice esa evaluación. ¿Quedó claro cómo hice la evaluación? Ajá. Bueno, si no hay preguntas, continúo. Bien, ¿qué dice L'Hopital?
Ajá. L'Hopital dice, bueno, vamos a derivar el numerador. Ok. Déjenme borrar esto que está aquí, que me parece que está como que interfiriendo. Ajá. ¿Qué dice L'Hopital? L'Hopital dice, bueno, deriva el numerador. Bueno, hay que derivar logaritmo neperiano de 2 menos coseno hiperbólico de x. Bueno, los que ya hayan hecho su estudio independiente, ya saben que esto es una función compuesta. Logaritmo de 2 menos coseno hiperbólico de x, repito, es una función compuesta. Entonces, derivamos de afuera hacia adentro, primero el logaritmo, después la función interna, y la derivada me da menos seno hiperbólico de x sobre 2 menos coseno hiperbólico de x. Esta es la derivada del numerador. Ahora voy a derivar el denominador. La derivada de seno cuadrado de x también es una función compuesta. Sería 2 seno de x por coseno de x. Perfecto. Bueno, vamos a aplicar lo que llamamos la doble C. Y llegamos aquí. Antes de continuar, ¿alguna pregunta con respecto a la derivada que acabo de hacer? Todas esas reglas de derivación están, ¿verdad?, en el material que se supone corresponde al estudio independiente de funciones hiperbólicas. Pero como ya asumo que hemos adelantado algo en función de eso, yo estoy ya trabajando con ejemplos donde incluyo a las funciones hiperbólicas. Y eso va a ser así durante las semanas que continúen. ¿Bien? Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ajá, dicen todo claro. Ok. Continúo. Ajá. ¿Qué pasó? Vuelvo otra vez a insistir sobre esa propiedad de cálculo 1. Fíjense. Voy a cerrar o voy a destacar esta expresión y esta expresión aquí. Cuando x tiende a 0, muchachos, por favor, mucha atención con esto porque esto es muy útil. Cuando ustedes ven que x tiende a 0 y evalúan el coseno de 0 vale 1. Ese elemento 1 no va a contribuir en una posible indeterminación para este límite. Entonces, ¿qué hago? Evalúo la expresión, me da 1 y lo saco del límite. Por eso es que cuando pasan de aquí para acá, ya no ven el coseno de x. No lo ven porque ya lo evalué y su evaluación dio 1. Ahora voy aquí. Coseno hiperbólico de 0 es 1. 2 menos 1 es 1. Nuevamente, este factor del denominador no va a contribuir en la indeterminación porque su evaluación es una constante 1. Entonces, la evalúo y la saco. Por eso es que en el paso siguiente, usted tampoco ve la expresión 2 menos coseno hiperbólico de x. No es que yo me las haya comido, las haya desaparecido, sino que al evaluar me percato de que la evaluación de esas expresiones se corresponde con un número, una constante. Y las constantes las puedo evaluar y extraer. Para entonces llegar al cálculo de un límite bastante más sencillo que el anterior. Es simplemente el límite cuando x tiende a 0 de menos seno hiperbólico de x sobre 2 seno de x. A ese límite que acabamos de llegar, lo vamos a volver a evaluar. Veamos qué pasa en 0 para esta expresión. Voy con el denominador. Seno de 0 es 0. Si lo multiplicamos por 2 me da 0. Seno hiperbólico de 0 también es 0.
Así que tengo otra vez una indeterminación que tengo que resolver utilizando la regla de lógica. ¿Ok? Bueno. Preguntas, por favor, de esto de los factores que al no contribuirme a la indeterminación, puedo evaluar y extraer. Preguntas. Preguntas. Ok. Continúo pues. Sería entonces el 2, que es constante, sale del límite. Quedaría límite cuando x tiende a 0, como es indeterminado, 0 sobre 0. Derivo el numerador. Vamos entonces a derivar el numerador. La derivada del seno hiperbólico de x es la derivada del menos seno hiperbólico de x es menos coseno hiperbólico de x. Y la derivada de seno de x, porque ya el 2 salió, es coseno de x. ¿Ok? Entonces, evaluamos. Al evaluar, coseno hiperbólico de 0 es 1. Así que aquí me da menos 1. Coseno de 0 es 1, pero está multiplicado por este 2 que tenemos por aquí. Por lo tanto, el límite daría menos 1/2. El límite da menos 1/2. Pero recuerden el ejemplo anterior. Ese valor que acabamos de obtener realmente no es el valor del límite que estamos buscando. Cuidado con eso. El valor del límite que estamos buscando, ¿ok? Es otra cosa que vamos a ver en la lámina siguiente, porque aquí no me da espacio. Preguntas de cómo llegamos hasta aquí. Ok, vamos entonces a pasar a la lámina siguiente. Seguramente Zoom nos va a votar, nos conectamos. A ver, Germán, profe, y todo esto podemos resolverlo también con una ecuación. Y resolviendo lado a lado usando la L como un miembro de la ecuación. Germán, me gustaría que al terminar la clase me mostraras con una foto en Telegram qué es lo que propones, ¿ok? Porque no sé exactamente lo que quieres decir. Recuerda que a veces cuando escriben algo, las palabras no